Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido seas, Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bueno, un cordial saludo amigos de nuestra diócesis de Alajuela, y en esta ocasión para iniciar este año 2024 con una nueva temporada de este programa vocacional Historia de una vocación, nos acompaña Daniel Ruiz Castillo. Ya casi vamos a conocer más de él, pero antes de iniciar hemos visto una cita bíblica, Lucas 6:36. Daniel, ¿qué significa esa cita bíblica? Bueno, primeramente, buenos saludos a cada uno de ustedes. En mi proceso vocacional, nosotros entramos al seminario el año 2016, el año de la misericordia, el jubileo de la misericordia. Entonces, desde que inicié mi proceso en el seminario, esta frase me ha marcado profundamente,
pero de manera especial hace 3, 4 años es que ya la he asumido como un lema personal de vida, ¿verdad? Que marque justamente esta espiritualidad de la misericordia, como dirían algunos compañeros de la generación del seminario, y que justamente es la que yo le pido a Dios que guíe mi vida durante un futuro ministerio, si Dios lo permite. Bueno, y hemos iniciado de esta manera porque vamos a intentar que cada uno de los que nos acompañen nos compartan esa cita bíblica que en muchas ocasiones los acompaña en un proceso vocacional, les da una respuesta, les da una fortaleza, y en algunas ocasiones incluso es la cita bíblica que los acompaña en su proceso de ordenación. Entonces, primero, gracias Daniel por estar con nosotros, A ustedes, por aceptar gracias. la invitación. Y la primera gran pregunta, creo yo, es, ¿quién es Daniel? Esa pregunta ni los filósofos se la han logrado contestar. Bueno, yo soy, si nos ponemos filosóficos, tendría que decir que yo soy lo que hasta el momento he podido llegar a ser, ¿verdad? Religiosamente soy hijo de Dios. Y a nivel de historia, ya propiamente, soy palmareño de nacimiento. Nací un 13 de junio de 1997 en el Hospital de San Ramón, pero toda mi vida he crecido en Palmares, ¿verdad? Vengo de una familia pequeña, papá, mamá y mi persona. Soy el hijo mayor y mi hermano menor. Sí, no sé, ¿qué más, verdad? Siempre he sido desde pequeño alguien muy inquieto, muy creativo, alguien que siempre me ha gustado mucho como contemplar la naturaleza, salir un poquito, ¿verdad? Conocer otros lugares, por lo menos dentro del país, ¿verdad? Desde pequeño he sido una persona que he tenido mucho interés por lo que es el tema de la música, aunque fue hasta el colegio que empecé a desarrollarlo. Soy una persona que intenta de hacer las cosas bien. No siempre salen bien, pero intento de hacer las cosas de la mejor manera. Y ahora, tomado de la mano de Dios, buscar hacer siempre la voluntad de Dios. Y a nivel de iglesia, ¿qué tanto, cómo empezó su historia? ¿Fue monaguillo, catequesis? Cuéntanos un poco de cómo se desarrolló en la vida eclesial ya desde niño. Bueno, la vida eclesial mía es muy interesante. Mi familia siempre ha sido muy católica, pero nosotros éramos de misa fin de semana, por lo menos un misterio del rosario casi todos los días, o por lo menos algún salmo, ¿verdad? Me acuerdo del Salmo 91 que lo rezábamos mucho en la noche, pero yo nunca estuve en ningún grupo de iglesia propiamente. Mis papás sí estuvieron, cuando nosotros estábamos pequeños, en el movimiento familiar cristiano, un tiempo. Después, no sé por qué razones, decidieron salirse del grupo. Y durante ese tiempo nunca estuvimos en ningún grupo más, ¿verdad? Mi inquietud nació yendo a misa. Y fue justamente en la época del colegio, por ahí de los 13 años, estando como en octavo de colegio. De hecho, creo que te podría hablar incluso de séptimo, que yo me cuestioné, mira, yo digo que soy católico, pero no siento que esté viviendo conforme a lo que digo creer, ¿verdad? Entonces comencé por algo muy sencillo, comenzando a poner atención en misa. Y ahí me di cuenta de la gran riqueza que Dios nos va regalando. Y empecé por poner la atención a la homilía, porque yo siempre fui muy distraído. Y a partir de ahí me di cuenta de la riqueza con que los sacerdotes explicaban la palabra de Dios. Después empecé a ponerle más atención a las lecturas. Intenté llevar eso a mi vida, a orar más a nivel personal, a nivel familiar, a intentar servir más a los demás, tener un corazón más dispuesto. Y a partir de ahí fue cuando se me planteó a mí la cuestionante en el corazón, ¿verdad? ¿Por qué no sacerdote? Y a mí hasta que me daba escalofríos y me daba miedo pensar en esto, porque yo sabía que eso implicaba muchas cosas, ¿verdad? No casarse, implicaba dejar la familia un poquito más de lo que uno está acostumbrado, implicaba un montón de cosas. Pero fue durante el tiempo del colegio donde el Señor me empezó a poner como personas, signos, ¿verdad? Ciertos elementos que yo decía, el Señor me está llamando y me sigue llamando. Y fue ya en el último año de colegio, ya finalizando el año 2014, cuando ya estaba en quinto de colegio, que tuve que tomar la decisión, hablar con mis papás un poquito más serio. Ya algo les había comentado, pero tal vez no de manera tan seria,
y decirles, yo siento que el Señor me llama a ser sacerdote. Después de eso ya hablé con uno de los padres de la parroquia, me explicó el proceso, que son los encuentros vocacionales, ¿verdad? Una vez al mes, durante un año, y yo dije que sí, pero también el padre me aconsejó que entrara a la universidad. Entonces estuve un año en la UCR, estudiando por lo menos las generales, un poquito algunas básicas de ingeniería, porque yo pensaba estudiar ingeniería mecánica, y después de ese año, ya en el 2016, entré propiamente al seminario, a la experiencia de seminario. Pero en caso particular suyo, su espinita vocacional entonces surge a partir de la misma Eucaristía. Yo diría que tiene varias vertientes, por supuesto, la Eucaristía como culmen, ¿verdad? Como fuente y culmen de toda la vida cristiana, como diría el Concilio Vaticano II. Ahí en la misa logré descubrir un Dios que se me manifestaba, que me hablaba al corazón, que me amaba, pero al mismo tiempo en el contacto con los hermanos, en el intentar servir a los hermanos, me di cuenta que el Señor también se me manifestaba. Entonces yo creo que es esta doble vertiente, ¿verdad? Sí, la Eucaristía, pero después ver cómo la vivencia de la Eucaristía en la vida diaria generaba frutos tan hermosos, también me llamaba, como esta parte, ¿verdad?, de contemplación y acción, o Eucaristía y servicio. Me parece que van totalmente entrelazados, pero ambas vertientes me llamaron mucho la atención. Eso fue. Bueno, y para quienes conocemos a Daniel, al menos yo que he tenido la posibilidad de conocerlo hace muchos años, siempre lo hemos conocido como una persona que le llama mucho la parte social de la iglesia, el servicio, la ayuda a los más necesitados. Entonces, bueno, esas dos vertientes están muy cercanos a su experiencia vocacional. Y bueno, ya nos habló del proceso vocacional, pero a partir de la inquietud a decir, voy a hacer encuentros. Es más, quizás aquel muchacho que nos está viendo, que este año dice, bueno, voy a hacer encuentros, ¿por qué no? Cuéntenos cómo fue su primer día en el encuentro vocacional, cuál fue su impresión al llegar, cómo tomó la decisión, porque una cosa es pensarlo y otra cosa es llegar un sábado en la mañana aquí al centro pastoral y de repente encontrarse con personas que no conoce, con sacerdotes y empezar una nueva experiencia. Entonces, ¿cómo fue ese primer momento? Bueno, yo necesariamente tengo que hablar de lo que ya hablé, ¿verdad? A partir de donde empecé a sentir el llamado en octavo año, más o menos, séptimo año de colegio. ¿Por qué? Porque durante esos 4 años fue una conversación con el Señor. Más o menos, a veces era verdad que yo sentía que el Señor me decía, yo quiero que tú seas mi sacerdote. Yo me emocionaba de una manera lindísima y de pronto ya se me quitaba la emoción porque me daba miedo. Y fue esa lucha, ¿verdad? Hasta llegar un momento, tal vez en octavo, noveno, donde yo le dije al Señor en la oración, no quiero y no quiero. Y me cerré. Y fue muy vacilón porque mis momentos de oración en esa época para mí han sido tal vez los más lindos que he tenido. Yo hablaba con el Señor, pero ante todo buscaba escucharlo. Y a partir de ese momento la oración se transformó en solamente hablar con Dios y no querer escucharlo tanto, porque yo sabía que iba a seguir, ¿verdad? Diríamos popularmente, con la necesidad de que yo quiero que usted sea sacerdote, ¿verdad? Entonces eso ya me tenía a mí como con cierto miedo. Esa fue la lucha desde octavo, noveno, décimo, undécimo de colegio, hasta que llegué ya al momento en ceder, ¿verdad? Como diría el profeta, me ha seducido el Señor y me dejé seducir. Y entonces ya llegué a aceptar, yo digo, no, es que el Señor me está llamando a esto. Entonces ahí fue donde ya hablé con mis papás, también tenía cierta resistencia, porque por lo menos mi papá, al principio, por algunas situaciones de vida, él tenía cierta resistencia hacia la figura sacerdotal. Entonces hablé con él, no me puso ningún pero como que lo tomó a la ligera. Y después ya hablé con los padres y todo. Entonces en este contexto, como de cierto miedo y todo, fue que yo tomé la decisión. Algo sí que yo, no por ser yo, pero sí, tal vez por la educación que me han dado, es que yo cuando tomé la decisión, yo dije, Señor, aquí sigo hasta donde usted quiera. Si usted me dice que no, no. Pero ya tomé la decisión y me voy a meter de lleno. Tal vez esta convicción, ¿verdad? Entonces yo cuando fui a encuentros, con todo el miedo y todo, pero yo dije, si el Señor me quiere aquí, aquí voy. Y sí recuerdo, claro, el primer día. El primer día éramos 4 de Palmares, éramos muchos.
Y con mucho cariño recuerdo un detalle que tuvo el padre Jonathan Rojas con nosotros, era vicario en ese momento de Palmares, y él nos hizo el favor de llevarnos con el carro de la parroquia a los encuentros. Ese primer día llegamos, nos recibió en este momento el seminarista Marco Chinchilla, y después también llegó el seminarista Jaime, ambos sacerdotes hoy en día, y nos dieron una bienvenida muy calurosa. Me acuerdo ver los rostros de los demás compañeros, y yo digo, ya aquí todos somos de los mismos, ¿verdad? Aunque todos muy diferentes. De hecho, con mucho cariño recuerdo el primer encuentro, una actividad que tuvimos, nos apartamos en grupos, y aquí enfrente de la curia, estaba cerrada en ese momento, uno de los compañeros que hoy en día es compañero mío, que iba a ser compañero de ordenación, estuvimos ahí con otros dos muchachos, y estuvimos hablando un poco sobre la vida, y me acuerdo que había una situación de que uno de ellos que todavía no había dejado a la novia y que estaba ahí como que en la familia no sabía, ¿verdad? Entonces fue como muy interesante. Entonces yo estaba como con ¿verdad? Este sentimiento de miedo, pero también de confianza en que era lo que Dios quería. Eso es como lo que lo puedo resumir, ¿verdad? Esta experiencia del primer día de encuentros vocacionales. Bueno, es interesante porque cuando uno escucha testimonios, siempre el miedo aparece como una característica peculiar en los procesos vocacionales. Y a nivel bíblico, conocemos que el miedo ha formado parte de la historia del llamado. Algunos, como los grandes profetas del Antiguo Testamento, en sus vocaciones, algunos se negaban absolutamente. Jeremías, por ejemplo. Porque es ese miedo de decir, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me eliges a mí y no a otro? O el miedo al que puede pasar. Y es muy claro que en la vocación sacerdotal, en el proceso que se vive, que es muy largo, como bien sabemos, que al menos dura 9 años entre el proceso seminario y el proceso de encuentros vocacionales, puede pasar muchas cosas. Sí. Entonces es un dejarse totalmente, como usted ya dijo, yo voy hasta donde tú quieras. Y Daniel, pasa el año de encuentros vocacionales, le da la posibilidad de entrar al seminario. ¿Qué recuerda de ese día? Ok. Bueno, para poder hablar de esto, ¿verdad? Tengo que retrasarme un poquito al día en que recibí el mensaje por celular, en ese momento del padre Luis Arturo, que me decía, has sido aceptado en el seminario. No me acuerdo el día, pero eran como a las 4 o 5 de la tarde. Yo estaba en un momento de oración personal, y yo me acuerdo que yo vi el mensaje y yo no sabía ni qué sentir. Un poco de alegría, un poco de confusión, un poco de miedo. De hecho, dejé el celular por ahí, estaba calladito, y de pronto llego yo y le digo a mi mamá, mami, fui aceptado al seminario, con toda la naturalidad y tranquilidad del mundo, y no me acuerdo ni siquiera cuál fue la reacción de mami, sinceramente. Después de eso, entonces nos habían dicho que teníamos que ir a una semana de convivencia en enero. Bueno, el mensaje sí tuvo que haber sido como en diciembre. Y ya la semana de convivencia en enero, ahí ya el primer contacto con los que iban a ser mis compañeros de seminario. Entonces fue como interesante, como abrirse a la experiencia. Yo tal vez en ese momento yo digo, bueno, es una convivencia, es un compartir, entonces voy a disfrutarlo bastante, vamos a ver las actividades y todo. Y ya ahí nos pusieron un poquito al tanto, ¿verdad? Cómo era el teje y maneje de la vida del seminario todos los días. Yo digo, bueno, vamos hacia adelante con la misma actitud. Señor, si tú sigues llamando, yo sigo respondiendo. Y ya el primer día, me acuerdo, una misa a las 4 de la tarde, ¿verdad? Llegué con mi abuela, creo que un primo o una tía, fue muy vacilón. No fue así como que un montón de gente, pero fuimos mi núcleo familiar y mi abuela, mi tía, mi primo y alguien más. Creo que era, no sé si mi abuelo y alguien más. Y ahí fue como, bueno, la misa y todo muy, muy bonito. Y ya cuando me quedé ahí y ya la familia se iba, y ahora yo digo, bueno, a esto vine. Entonces fue así como de alegría, pero también como ese suspenso. Y vamos a ver qué pasa aquí, ¿verdad? O sea, ahora estamos aquí nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser este proceso? ¿Cómo vamos a convivir en ese momento 44 muchachos con los sacerdotes? ¿Cómo nos van a ir enseñando, verdad? Creo que era como eso, lo mismo, ¿verdad? Creo que es una constante. Alegría y un cierto miedo, una cierta expectativa. Más bien, ya creo que ahí no sería miedo, es una cierta expectativa a ver qué va a pasar. Creo que ese es como puedo resumir el primer día del seminario así.
Bueno, y ahora le quiero preguntar la otra cara de la moneda. ¿Cómo fue su último día en el seminario? Fue muy interesante. Eh, yo procuré dejar el cuarto lo más limpio posible, ¿verdad? Y fue tan así que a mí se me olvidó, no había puesto atención a que la misa de despedida de nosotros, ya el último año, los acólitos, ¿verdad? Nos revestimos todos en la última misa, es muy bonito. Yo pensaba que la misa era a las 6, como era costumbre, y resulta que la misa era a las 5:30, si no me equivoco. Entonces yo con toda tranquilidad, yo decía, no, pues me estoy preparando bien, llego con media hora, ya yo estaba pensando a las 5:30 estar listo, pues la misa era a las 6. Yo hice con media hora, me preparo y todo. Y más bien a las 5:30 había recién salido de bañarme y ya estaba apenas para irme cuando llega el sacristán a tocarme la puerta y decirme, hermano, ya iniciamos la misa, ¿dónde está usted? Entonces fue como muy vacilón, muy encarrerado. Los compañeros estaban, hey, ¿dónde está Daniel aquí? Y yo era el monitor de la misa, entonces fue una cosa interesantísima. Después de eso la cena, para mí una cena bellísima, la cena de despedida que nos hicieron. Y después de eso, bueno, ya uno tenía que tener todo listo porque nos íbamos para el retiro final, ya solamente los hermanos de último año. Y ya, ese era básicamente el último día. Ya después uno volvía por las cosas. Entonces fue como muy encarrerado. ¿Qué sintió cuando puso el pie fuera? Porque esto puede ser muy dramático, puede sonar como película, pero tiene su razón de ser. Cuando usted puso el último pie fuera y dijo, la próxima vez que entre, ya no seré seminarista. O sea, posiblemente volveré como diácono o volveré como sacerdote. Sí, vamos a ver, sí me pasó por la mente, pero creo que a mí algo que me ayudó fue como ir mentalizándome durante todo el año. Entonces tal vez no fue como tan fuerte el golpe de, ay, fue mi alma, ahora sí es cierto, ya tengo que, ¿verdad? Ya no voy a volver aquí, se rompe todo. Sí hay una cierta nostalgia, porque inclusive el día que fui a recoger las cosas que mi familia me estaba esperando, ese sí podría ser como el último día, ¿verdad? Tal vez no oficial, pero el último día. Y yo decía, mira, ni siquiera, yo pensaba como hacerlo más ritual, ¿en qué sentido? En que ir a la capilla por última vez, despedirme de los padres formadores. Y no, agarré las cosas del cuarto y me fui, porque no sé por qué teníamos que irnos temprano, rápido. Y yo de pronto yo iba allá en el carro viendo el seminario atrás y yo digo, mira, no saqué tal vez como el tiempo para hacer todas esas cosas. No es que me haya sentido mal por eso, pero sí yo digo, mira qué vacilón, fue como más encarrerado. Sin embargo, siento que en mi corazón no tengo ningún vacío en que, ay, me hubiera gustado que fuera así, o sea, creo que intenté aprovecharlo al máximo, intenté de darle gracias a los formadores todo lo que pude, de saludar y despedirme de los compañeros, ¿verdad? Entonces creo que para mí fue un día muy bonito. Pudo haber sido tal vez como más detallista, pero fue muy lindo. Yo sinceramente con el corazón estoy muy agradecido de la experiencia que viví. Entonces creo que sí, el último día fue un día como de carreras, pero un día de mucho agradecimiento. Y queda en el corazón el seminario. Ah, sí, totalmente. Siempre cuando nosotros entramos al introductorio nos decían, es que hay un antes y un después del seminario. Usted puede estar, bueno, entre menos tiempo tal vez la experiencia es distinta, pero usted puede estar 6 meses en el seminario, 1 año, o puede estar 8 años, que la vida le cambia a uno totalmente. El mundo no se vuelve a ver igual. Entonces para mí ha sido una experiencia bellísima. De hecho estaba hablando yo con un compañero un día de estos y yo le decía, qué bonito en un futuro ir a compartir con los compañeros, ya sea como diácono, como sacerdote, ¿verdad? Ir a compartir una Eucaristía, ir a predicarles. Yo siento que sería ir a visitar la casa, ir a visitar mis hermanos que están en formación todavía. Entonces no es como eso de que, mira, es que ya no quiero volver o que no. En mí hay una ilusión muy bonita de compartir la experiencia y seguir acompañando por lo menos con el testimonio de los hermanos que están en formación. Entonces sí, es algo muy lindo. O sea, yo salí muy agradecido. Por supuesto, ya pasó la etapa, ya más seminario, ya en mi proceso ya no, o sea, no cabe, por el hecho de que ya se cumplió un tiempo, una etapa. Pero sí salí muy agradecido del seminario. Bueno, y continuamos con Daniel. En esta ocasión
Vamos a hacer una pequeña ruleta con algunas opciones para que Daniel nos conteste. Aquí en el teléfono tenemos listo una pequeña ruleta virtual en donde hay varias preguntas que le vamos a hacer con diferentes temáticas. Vamos a ver cuáles, al menos dos, va a elegir nuestro hermano Daniel para seguir esta conversación tan rica que hemos tenido durante ya estos casi 20-22 minutos. Daniel, aquí le dejo la ruleta cuando usted quiera. Diócesis de Alajuela. Muy bien. Dani, durante estos 8 o 9 años, usted ha pasado por algunas parroquias, Ajá. ha tenido muchas experiencias, ha conocido al presbiterio, ha conocido mucho el pueblo de Dios. ¿Qué puede decir usted de la diócesis de Alajuela, que lo ha acogido, que ha ayudado a su formación y que ahora lo espera para que justamente sirva con todo su ser en esta iglesia particular? ¿Qué piensa o qué siente Dani de la diócesis de Alajuela? A mí en el seminario en algún momento me hicieron esa pregunta y yo la respuesta que pude dar rápida fue: la diócesis de Alajuela es una familia. Y no por un término trillado, es que yo creo que cuando uno llega a conocer y a aceptar a un grupo de personas tal y como son y los llega, hay que decirlo, a amar, se puede considerar familia, tal vez no de sangre, pero sí por el espíritu, que dicen que muchas veces los lazos son más fuertes, ¿verdad? La diócesis de Alajuela tenemos una característica, ¿verdad? Tenemos una forma de ser muy propia que a nivel país se resalta, y en el seminario, como es un seminario nacional en Costa Rica, se ve mucho, ¿verdad? El alajuelense tiene su forma de ser, es una persona que siempre está en movimiento, una persona muy creativa, una persona que se le da mucho por la parte de los chistes, ¿verdad? De estar molestando a los otros. Esto es algo muy propio de nosotros. Y creo que a nivel de las parroquias, las personas comparten estas características, y además de esto, son personas que aman mucho las vocaciones. Yo estoy sorprendido que es cierto, hoy en día se habla de que hay disminución de vocaciones, de que la sociedad está más secularizada, etcétera, etcétera. Pero yo estoy muy agradecido con Dios por la forma de ser de los pueblos de Alajuela, porque son pueblos, son personas que todavía aman las vocaciones, respetan al sacerdote y lo aman. En medio de las fragilidades que puedan haber, ¿verdad? De tantas situaciones, siguen orando, siguen amando al sacerdote, siguen amando las vocaciones, siguen chineando, ¿verdad? Aquellos que desean responderle a Dios. Y tengo que usar el término chinear porque es que en verdad lo chinean a uno mucho. Creo que es un pueblo que todavía anhela la santidad, anhela seguir adelante dando lo mejor, anhela ser discípulo de Cristo. Y tengo que hablar también el presbiterio. Creo que el presbiterio ha ido caminando, ¿verdad? Ha ido evolucionando a través del tiempo. Creo que cada vez se va intentando, ¿verdad?, de ser más fraterno. Se va intentando de ser un presbiterio donde entre los sacerdotes se apoyen unos a otros. No siempre se alcanza, ¿verdad? Hay formas distintas de ser. Pero creo que camina hacia eso. Creo que tiene una meta clara. Entonces, yo por lo menos me siento muy contento de pertenecer a esta diócesis. Me siento muy contento de llegar a pertenecer al presbiterio, de procurar ver a los sacerdotes como mis hermanos, ¿verdad? Aquellos que están ahí para acompañarme en el proceso, cada uno desde su forma de ser, ¿verdad? Todos somos muy distintos, pero creo que sí, esa es para mí la diócesis de Alajuela. Es una familia que camina con una forma de ser muy particular, pero que está deseosa de seguir a Cristo a través de esa forma de ser. Muy bien, Dani, perfecto. Vamos a ir a la segunda pregunta, a ver qué nos dice la ruleta en esta ocasión. Bueno, la segunda pregunta que le sale aquí a Dani es familia. ¿Qué ha significado su familia en el proceso? ¿Y qué va a significar o qué significa para usted ahora la familia de frente a, bueno, un sacerdote dentro de ella? ¿Seguirá siendo hijo? ¿Seguirá siendo hermano, primo, sobrino, nieto? ¿Cuál es el papel que ha jugado para usted la familia en el desarrollo de su vocación? Bueno, para mí la familia ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de mi vocación.
ha sido muy interesante ver la evolución que ellos han tenido. Como dije antes, en algún momento mi papá tenía un cierto recelo hacia la figura sacerdotal por algunas situaciones, más que todo creo que por comentarios que le habían hecho. Eh, y ver cómo ellos a través del tiempo han ido conociendo más a los sacerdotes, han ido conociendo más la iglesia, han ido amando más, ¿verdad? Conociendo que muchas debilidades que desde afuera se critican tanto, y no digo que no se tengan que criticar, pero se aprenden a conocer también el lado humano de mucha situación, ¿verdad? Entonces creo que ya en este tiempo ha sido muy bonito cómo mi familia se ha ido integrando incluso más a grupos de iglesia, por lo menos mi mamá ha estado mucho más, muy activa, cómo ellos oran más, se preocupan más por las vocaciones, ver cómo tienen tanta cercanía ya con los sacerdotes y con los compañeros seminaristas, ha sido muy bonito. Entonces creo que para mí ha sido en verdad un pilar. Algo, por ejemplo, que he ido a través del seminario trabajando, ha sido aprender a mantener un equilibrio de una sana independencia con mi familia, ¿verdad? Porque es cierto, yo al principio era muy dependiente de muchas cosas. Creo que eso es muy propio, ¿verdad?, de las nuevas generaciones en algunos aspectos. Entonces creo que ha sido como bonito ir aprendiendo a decirles a ellos, bueno, muy bien, yo ahora estoy en un proceso hacia el sacerdocio, eso va a implicar que voy a pasar menos tiempo con ustedes en algunas cosas, va a implicar que en ciertas actividades ustedes tienen que aprender también a desarrollar una vida más independiente, a ir ustedes solos, que ciertos paseos vayan ustedes, no es necesario que estemos todos, ¿verdad? Sin, sin abandonarlos, o sea, saber que yo cuando tengo el tiempo voy a estar con ellos, voy a ir a pasear con ellos, etcétera. Pero creo que es como este equilibrio. Pero sí, tendría que hablar de un pilar fundamental en mi vida, porque yo sé que ellos, cuento con el apoyo de ellos siempre, y que ellos siempre van a estar orando por mí, y en lo que yo necesite ellos van a intentar de ayudarme. También es interesante porque, bueno, por gracia de Dios tengo mi abuelo y mi abuela de parte del lado materno vivos. Entonces ha sido como una ilusión muy grande para ellos. Y eso también, porque bueno, sí, hablé de mi núcleo familiar, pero ya mi familia más amplia, mis tíos, mis tías, mis primos, creo que hay muchas personas muy ilusionadas. Y yo espero que ya, y solamente el Espíritu va actuando, ¿verdad? Pero que el Espíritu, ya a través de este humilde servidor, también pueda ir tocando los corazones de muchos en mi propia familia, y eso les ayude también a ir acercándose más a Dios. Entonces creo que sí, es todo. Incluso habría que hablar no solamente de la familia, sino también de la comunidad. En el caso mío, la comunidad de Palmares, he visto reacciones muy bonitas, muy positivas. Entonces, y en el caso de que somos dos de Palmares, ¿verdad? Eh, entonces sí, tiene implicaciones muy bonitas y bastante amplias. Bueno, y Dani, para ir culminando ya la tercera y última parte de este diálogo, ¿cómo viven este proceso? Al menos usted, de aquí al próximo 24 de febrero, porque ya es otra cosa, ¿verdad? Ya no es el seminarista que está esperando para entrar al seminario y nuevo proceso lectivo y demás, sino que ya es para una ordenación diaconal, es para algo que lo va a revestir con carácter de por vida. ¿Cómo se preparan para esto? Yo tendría que decir que, bueno, a nivel personal, ¿verdad? Humana y espiritualmente, yo lo que procuro es pedirle a Dios en oración que me dé un corazón dispuesto a configurarse con Él, que me ayude a tener esa sensibilidad necesaria cada vez más para estar dispuesto a ayudar al que lo necesita en la medida de las posibilidades, ¿verdad? Que me ayude a ser el diácono, en este caso, y a futuro, si Dios lo permite, el sacerdote que Él quiera, no el que yo quiera. Porque a veces uno se puede acomodar a una medida, ¿verdad? A un estilo de que yo quiero ser así, pero es que yo no estoy aquí para ser como yo quiero ser. Yo estoy aquí para ser como Dios me quiere, me tiene pensado, ¿verdad? Entonces, lo que le pido al Señor es la docilidad y esa apertura de corazón, ¿verdad? A nivel humano, también intento de estar un poco más atento, más consciente a aquellas situaciones que tenga que seguir trabajando, intentar de ayudarme en la dirección espiritual, intentar de ayudarme incluso con, bueno, con los sacerdotes con los que estoy conviviendo en este momento en la casa cural, cuando me dan un consejo, prestarle atención, cuando las personas en las parroquias me dicen algún consejo, prestar atención.
todo eso me ayuda a mejorar. Y a nivel externo, bueno, ni qué decir, ¿verdad? Que hay que estar, la cuestión de, ya lo que son detalles, ¿verdad? Que la compra de algunos ornamentos, que la cuestión de las camisas clericales, que con los compañeros de ordenación, que aquí, que allá, que el coro, que ya son detalles externos muy importantes, pero sí, todo eso implica una organización, ¿verdad? Que lo ilusiona a uno, lo ilusiona a uno. Pues yo le decía a ellos, mira, hace 1 o 2 años uno decía, ¿para qué vamos a estar pensando en eso? Y ahora es que hay que pensar en eso, porque estamos a un mes. Entonces, creo que es muy bonito, es una experiencia muy bonita. Para cerrar, un mensaje a todos, pero creo yo que sobre todo a los jóvenes. Estamos de frente a una nueva época de apertura vocacional, de encuentros vocacionales, el próximo mes, justamente una semana antes de sus ordenaciones, iniciará el proceso vocacional 2024. Un mensaje sobre todo a aquellos muchachos que tienen esa inquietud, que no han tomado la decisión todavía y que quizás en su corazón, en el secreto y en el silencio, lo están pensando. Claro que sí. El lema vocacional de este año, de los encuentros vocacionales, es Testigos en el Espíritu. Y yo les animo a que si tienen alguna inquietud vocacional, le pidan al Espíritu Santo que los ilumine, que los acompañe, que les dé la valentía y la convicción para enfrentar lo que tengan que enfrentar y decirle sí a Dios. No quiere decir que ustedes por hacer encuentros vocacionales van a entrar al seminario, sino que se van a dar la oportunidad para que el Espíritu siga suscitando en ustedes y les siga hablando y les siga diciendo qué quiere Dios de ustedes. No tengan miedo de preguntarse, Señor, ¿qué quieres de mí? Porque solamente de esta manera se puede ser testigo en el Espíritu. Testigo es aquel que ha experimentado con su vida, que está convencido de que algo sucede o algo sucedió. Y la única manera de ser testigo es haber experimentado esto. Entonces, si ustedes quieren ser testigos en el Espíritu, dejen que sea el Espíritu el que los guíe, el que los acompañe, el que les dé la gracia para poder responder al Señor en el proyecto de vida que Él tenga para ustedes. Bueno, Dani, muchas gracias por habernos acompañado y le deseamos desde ya a los 5 lo mejor en este proceso. Me imagino que todavía estará pendiente el retiro espiritual. Va a ser un momento que para la diócesis va a significar algo, pienso yo que incluso histórico, por decir la palabra, porque hace mucho tiempo no hay una ordenación tan grande de 5 nuevos diáconos. Lo que va a significar es esa celebración en la catedral, lo que va a significar el montón de personas de muchas parroquias que los van a acompañar ese día, y que sin duda me parece a mí que la catedral así tan inmensa como es se va a volver pequeña con el pueblo alajuelense, que usted ya lo decía hace unos minutos atrás, ama mucho las vocaciones, ora mucho por las vocaciones y acompaña mucho a aquellos vocacionados. Así que, Daniel, gracias por acompañarnos y esperamos que el Señor lo siga configurando cada día, porque cada día nos configura el Señor para ser un gran diácono, futuro sacerdote y sobre todo un servidor para la Iglesia Universal. Claro que sí, ¿no? Muchísimas gracias a usted por la invitación y aquí seguimos orando unos por otros y acompañándonos unos a otros. Bueno, queridos amigos, gracias por acompañarnos. Les pedimos que nos sigan en las redes sociales de la diócesis, en el canal de YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok, donde estaremos compartiendo este encuentro que hemos tenido con Daniel y algunos otros contenidos para nuestro crecimiento espiritual, nuestra formación y por supuesto para estar unidos a través de estos canales con todos ustedes como diócesis de Alajuela, como la familia que somos en esta iglesia particular. Que Nuestra Señora del Pilar interceda por nosotros. Gracias por su compañía.